Medina del Campo es sinónimo de historia. Lo que tenemos a nuestras espaldas es el Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica, parte fundamental en la historia de España. Hoy vamos a hablar y vamos a conocer los detalles que alberga el Palacio Real Testamentario, aquí donde vivió Isabel la Católica. Enseguida vamos a entrar dentro y vamos a conocer más secretos. Lo primero que encontramos cuando entramos en el Palacio Real Testamentario es este patio. Y aquí tenemos a David García. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver el Palacio Real Testamentario hoy de Isabel la Católica. Decíamos antes en nuestra introducción que seguramente mucha gente no conozca este palacio. Y además aquí en Medina del Campo. Sí que es verdad que obviamente al estar en pleno centro, en la Plaza Mayor, a lo mejor la gente lo ve de pasada, pero no se anima a entrar. Pues hombre, cada vez yo creo que más gente lo va conociendo gracias a, sobre todo, la cantidad de años que llevamos abiertos. Ya este año, en noviembre, va a hacer 12 años que se inauguró el Palacio Real Testamentario. Y además también, pues yo creo que eso, que el hecho de pasar, el hecho también de que estamos abiertos de lunes a domingo, pues poco a poco la gente se va animando. Y lo bueno es que cada vez va repitiendo, que la gente que lo ha visitado, luego viene a gente a visitar Medina del Campo, familiares que viven fuera, amigos, etcétera, y vienen con ellos a verlo. Así que es una buena señal de que poco a poco pues vamos teniendo cada vez más visitantes. Vamos a introducir un poquito la historia de este Palacio Real Testamentario, si te parece. Antes de que me cuentes esa historia, tenemos ahí detrás justamente una escultura. ¿Qué significa la escultura? Pues se llama El sueño de una reina, es de Carlos Terrés, es un escultor mexicano, la donó creo que fue en 2004 o en 2005 aquí al Palacio Real Testamentario, y lo que ha querido simbolizar el escultor es el sueño que tenía la reina de llegar al otro lado del océano, de acompañar de alguna manera, aunque sea de manera financiera, esos viajes de Cristóbal Colón, ya que aquí en este palacio se firmó parte de las capitulaciones del tercer viaje que hizo Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Ahora sí, introdúcenos un poquito, Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica. Pues estamos en los restos del Palacio Real de aquí de Medina del Campo. Aquí se puede decir que los reyes eran unos privilegiados y tenían su fortaleza de la Mota y tenían aquí en pleno centro, en la misma Plaza Mayor, el Palacio Real. Es donde vivían los reyes católicos, donde la reina Isabel dictó el testamento y donde falleció el 26 de noviembre de 1504. Pero también este palacio ya era importante mucho antes. Ya se sabe que existía en el siglo XIV, bajo el reinado de Pedro I. Y muy curioso, que hay mucha gente que no lo sabe, aquí nacieron reyes, pero más curioso todavía, nacieron reyes del Reino de Aragón. Aquí nació, por ejemplo, Fernando de Antequera, que luego fuera rey de Aragón a través del compromiso de Caspe, que era el abuelo de Fernando el Católico, y luego también aquí nació Juan II de Aragón, el padre de Fernando el Católico. Así que hay mucha gente, cuando les contamos esta pequeña anécdota, que nos dice que a ver si el palacio le pertenecía en realidad a Fernando o Isabel. Pero no, la realidad es que el palacio le pertenecía a la reina Isabel por testamento de su padre. Bueno, pues si te parece vamos a entrar dentro, vamos a ofrecerles esta visita a un pedacito de historia de Medina del Campo. Bienvenidos al Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica en Medina del Campo. En este palacio vivió, testó y murió el 26 de noviembre de 1504 Isabel la Católica, ilustre monarca que trazó el inicio de la historia moderna de España, con la unificación de los reinos, la conquista de Granada y el descubrimiento de América. Al instalarse la corte en Medina, durante temporadas, la villa era ocupada por unas 1000 personas. Las estancias reales no resultaban ser suficientes, y más en tiempos de ferias, por lo que se utilizaron viviendas privadas. Algunas de las personas más cercanas a la reina eran de la villa, como Juan de Medina, que ostentó el cargo de portero de las señoras infantas, Rodrigo y Luis Pérez de Medina, reposteros de camas, y Antonio de Medina, hombre de cama. Tras la pérdida del heredero de la corona, el príncipe Juan, la muerte de su hija Isabel, la de su nieto Miguel y la enfermedad de su hija Juana, la reina perdió la salud y emprendió desde Andalucía su regreso a Medina. En 1503, cuando la reina cae enferma, la actividad artesanal aumentó debido a los últimos encargos reales, como donaciones a iglesias y conventos. El 12 de octubre de 1504 dicta sus últimas voluntades a solas con el notario don Gaspar de Gricio y llama a 6 albaceas o testamentarios. Tras largas meditaciones, decidió añadir algunas disposiciones al testamento,
dictando el codicilio el 23 de noviembre de 1504. Fue igualmente firmado como Yo, la reina. Al día siguiente, a la edad de 53 años, fallece la reina Isabel en su villa de Medina. Después de estas imágenes vamos a ver un poquito cómo pasó de ser Palacio Real Testamentario a convertirse en lo que hoy es en día, que cuenta la historia, obviamente. Pero ¿qué es en día hoy el Palacio Real Testamentario, David? Pues en los restos del Palacio Real de aquí de Medina del Campo, con muchas modificaciones de siglos posteriores, lo que se ha hecho ha sido crear el centro que es el personaje histórico de la reina Isabel. En el año 2003 se consiguió que lo declararan bien de interés cultural como sitio histórico y el Ayuntamiento de Medina del Campo apostó por este proyecto que ya lleva inaugurado desde noviembre de 2003. Vemos que hay diferentes salas, ¿no? Es el objetivo. Sí, en cada una de las salas se va contando poco a poco, todo a través de paneles, de pantallas, todo muy multimedia, muy del siglo XXI, podemos decir, la vida de la reina y sobre todo la relación de la reina Isabel con la villa de Medina del Campo y los últimos días que pasó aquí, cómo firmó ese testamento, cómo lo dictó y cómo también falleció aquí en Medina del Campo. Nosotros vamos a hacer ahora lo que es la visita tradicional, la visita que hacemos habitualmente, pero sabéis que desde el Palacio nosotros también tenemos un poquito más de libertad y complementamos lo que es la vida del día a día del Palacio con diferentes actividades. Entonces podemos visitar el Palacio viendo tranquilamente nosotros de manera individual todos los paneles y los audios y los vídeos que hay, o también con visita guiada, o también tenemos desde el año pasado otra manera de visitarlo, con las nuevas tecnologías, a través de códigos QR, que es un proyecto que hicimos sobre todo enfocado para el público adolescente que visitaba el Palacio Real Testamentario. Es una búsqueda del tesoro, es una búsqueda de las joyas perdidas de la reina Isabel, con un premio además al final del todo, que pueden empezarlo además aquí en esta misma sala donde hemos visto esas imágenes que nos sirven un poco de introducción al Palacio. Bien, es una forma también, o sea, tenemos diferentes formas de comprender un poquito el Palacio Real y su historia. Bien, pues en esta pequeña didáctica enfocada para el público adolescente y también para familias que lo pueden hacer padres e hijos, hemos querido echar mano de las nuevas tecnologías. A través de un pequeño vídeo de introducción, pues se pone en situación a los participantes de este pequeño juego que hemos creado por aquí para el Palacio Real Testamentario, y luego en cada una de las salas, a través de diferentes pistas que se van recibiendo a través de códigos QR, a través del móvil, pues van a ir siguiendo sala por sala, descubriendo la historia del palacio y la vida de la reina Isabel de una manera un poquito diferente, un poquito más buscando ese pequeño tesoro que decíamos al principio. Acabamos de ver, obviamente, la primera sala, la primera parada, volvemos a salir de esa sala y tenemos aquí, obviamente, una gran imagen, un gran retrato, que es, obviamente, Isabel la Católica. Exactamente. Esta es la copia que tenemos en el Palacio, pero el original te sorprenderías, pero es una cosita así, es muy pequeño. Hay muchos retratos en el Palacio, los vamos a ir viendo a lo largo del recorrido, pero quizás este es uno de los que nosotros consideramos que mejor representa cómo era físicamente la reina, porque es el que pintó Juan de Flandes, el pintor de la corte de los Reyes Católicos, el que vivía con ellos. Esto lo decimos porque hay muchos retratos de la reina y parece que es una mujer diferente en cada uno de ellos. Y aquí podemos ver cómo era realmente físicamente esta reina: pelo rubio, ojos claros entre azules y verdes y piel muy clarita. Además, este es uno de los últimos retratos que le hicieron. Entonces, el tamaño real es así, un poco más grande, una cosa así, y resulta que vosotros toda la pared. Exactamente, no, para que nos quede bien claro realmente cómo era físicamente esta reina. Bien, también porque hay mucha confusión, lo que dices, cuando la gente coge un libro de historia o le da por informarse, le intenta poner cara siempre a los personajes, ¿no? También para intentar recrear esa historia. Se han hecho muchos retratos de Isabel la Católica. Y ahora encima que tenemos en boga más la historia ahora mismo, bien sea por series, por televisión o por lo que sea, muchas veces vienen con la idea de que era de otra forma. Sí, sobre todo a raíz de la serie de televisión sí que viene la gente con una idea muy diferente de lo que se encuentran cuando llegan aquí. Pero ahora, si os parece bien, vamos a ver otro retrato que tenemos en la parte alta de la escalera y vamos a ver cómo es también bastante diferente, mucho más joven y mucho más parecida a la que estamos acostumbrados a ver en la televisión. ¿Cuántos años más o menos tenía la reina Isabel cuando se le hizo ese retrato que acabamos de ver, que era así, pero que vosotros habéis ampliado? Pues unos 50 años más o menos. O sea que casi llegando ya a la recta final. Exactamente, en los últimos días. ¿Por qué preguntamos esto? Porque nos hemos encontrado otro retrato, en este caso también de grandes dimensiones, aquí en el Palacio Real Testamentario, pero
de una imagen de Isabel la Católica mucho más jovencita. Mucho más joven. Este retrato es posterior a la época de los Reyes Católicos, no es de la época de los Reyes Católicos, pero parece ser que cogieron una descripción que existe de cuando la infanta todavía Isabel tenía más o menos unos 14 años de edad. Por eso la vemos tan jovencita y tan guapa en esta imagen. Bueno, para que vean que sí que se parece un poquito más a esa imagen que a lo mejor en un principio cuando hablamos de Isabel la Católica se nos viene rubita, ojos azules, una imagen quizá que se amolda más a lo que nos han enseñado, ¿no? Bien sea por adaptaciones literarias, de series de televisión y demás. Documentales, etcétera, sí, eso es. Claro que la imagen real es la otra, la de abajo. Sí, por supuesto. También hay que tener en cuenta, claro, que no es lo mismo una mujer con 14 años que una mujer con 50 y ya enferma, como parece ser que estaba cuando le hicieron este retrato. Pues para que vean también la diferencia, de cómo se puede interpretar también el físico de una persona. Subimos esas escaleras, nos encontramos ese retrato de una jovencísima reina Isabel, infanta Isabel todavía. La siguiente parada que hacemos es en esta sala, muy desierta, pero muy ilustrativa. Exactamente, es lo que nosotros llamamos la sala de la reina, lo llamamos así porque aquí es donde el visitante se encuentra con toda la vida de la reina, desde que nace en Madrigal de las Altas Torres, que es donde empieza hablando este panel, pasando por su boda, el Tratado de los Toros de Guisando, y luego justamente al otro lado de la sala nos encontramos con un tríptico que nos cuenta un poquito cómo fue la política de los Reyes Católicos y también la política internacional con las bodas de sus hijos, ahí también donde vemos un poco la faceta más personal de la vida de la reina. Además también nosotros la hemos ido complementando con el paso del tiempo, con otra serie de vitrinas y otros recursos donde nos hablan pues un poco de la formación de la reina o los discípulos más aplicados de la corte. La gente cuando viene a visitar el Palacio Real Testamentario, ¿viene ya sabiendo algo o cuando vienen más o menos lo aprenden aquí? Pues hay de todo. Últimamente cada vez más la gente viene ya sabiendo qué es lo que va a ver y conociendo ya un poco lo que es la vida de la reina Isabel y un poco también su época. Pero normalmente tienen una impresión o de cuando vienen, a ver si me entiendes, de que vienen y se encuentran lo que esperan o aprenden cosas aquí dentro. No, hombre, aprenden mucho, sobre todo gusta mucho la siguiente, es la que vamos a ver, que es donde está la recreación del testamento, la recreación también de la habitación de la reina y también la sala virtual de Cristóbal Colón, que es lo último que visitaremos. Vale. Bueno, pues vamos a ver un poquito en qué consiste la sala de la reina. Obviamente se llama Palacio Real Testamentario y obviamente aquí tenemos el testamento de Isabel la Católica. Exactamente, es una copia del testamento, el original no lo tenemos, el original se encuentra muy cerquita de aquí, de todas maneras, está en el Archivo General de Simancas. Y aquí tenemos una copia en esa vitrina que tenemos ahí en el centro de la sala y que luego además también se explica a través de diferentes paneles un poco el testamento, cuándo, cómo se firmó, que se firmó en privado, solamente delante de una persona, delante de su notario, de Gaspar de Gricio, y luego tuvo que ser validado por una serie de testigos o testamentarios que también tuvieron que firmarlo. Y luego también parece ser que al poco tiempo, a los pocos días, se dio cuenta de que faltaba algo por poner en el testamento, que quería modificar algún punto, explicar algo más o anular algo que había puesto en el testamento, y entonces en vez de volver a hacer otra vez de nuevo todo el documento entero con todo lo que tenía que dejar el testamento la reina de Castilla, lo que se hacía en aquella época, también se suele hacer también hoy en día, es el codicilio o codicilio, que es un documento anexo al testamento que solamente lo modifica en lo que pone en él, nada más. Un testamento, lo vamos a ver, si te parece, un testamento, pues eso, que no es un testamento de 1 o 2 folios, ¿no? Claro, una reina tenía que dejar un testamento enorme. ¿Cuántos folios tiene el testamento de Isabel? Son 19 caras escritas. 19 caras escritas. Eso es. Entre cosas que, por ejemplo, dejó en ese testamento, así lo más reseñable. Hombre, quizás lo más importante es el tema de la sucesión del trono de la corona de Castilla, el problema que tenía con su hija, con Juana, con la futura Juana I de Castilla, también conocida popularmente como Juana la Loca. Ella, creemos que seguramente ella intuía que probablemente después de su propia muerte habría por ahí algún espabiladillo que intentaría dejar un poco de lado a su hija Juana, y entonces ella intentó guardarse las espaldas a la hora de dictar el testamento, y en él pone que si por alguna causa su hija Juana no pudiera o no quisiera reinar, que lo hiciera en su lugar el hijo de esta, el futuro Carlos I o Carlos V. Dejó todo muy atado, hasta cómo quería que se la enterrara. Exactamente, deja por escrito que falleciera en la ciudad en la que falleciera, al día siguiente de su fallecimiento se la llevara en andas hasta Granada,
¿de acuerdo? Y que se la enterrara allí en la capilla real que había mandado construir junto a la Catedral de Granada. Menudo viaje, ¿eh? La espero. Pues hay que tener en cuenta, falleció el 26 de noviembre del año 1504, me parece que llegó a Granada pues el 18 de diciembre, creo que fue, de ese mismo año. Fíjense ustedes, el viaje que pegó Isabel. Bueno, esta sala obviamente está dedicada íntegramente a ese testamento que forma parte también del nombre, ¿no?, de Palacio Real Testamentario, y vemos también mucho audiovisual. Seguimos manteniendo la tónica de respetar también que el visitante pueda experimentar por él mismo con la historia. Exactamente. Quizás una de las cosas que más llama también la atención a los visitantes de esta sala es el recurso que tenemos allí al fondo. Os podemos acercar si queréis saberlo. Venga, vamos poquito a poco y así lo vamos viendo. Aquí en este recurso tenemos digitalizados todos los documentos del testamento y del codicilio. Y el visitante lo que puede hacer pues, es escuchar a la propia reina Isabel, podemos decir así un poco entre comillas, a alguien que imita un poco la voz de la reina Isabel, dictar el testamento en castellano antiguo, además, en el castellano de aquella época. Si te parece, Rocío, podemos poner una página para que... Antes de poner la página, que la gente no se asuste, porque mucha gente dirá, 19 folios que tengo que escucharme. No, está de una forma mucho más sencilla, explicado y demás. Exactamente, en la vitrina que tenemos en el centro aparece esa copia del testamento y del codicilio y un pequeño resumen encima. Entonces, si alguien quiere profundizar en algo más, solamente tiene que venir a esta pantalla, buscar el folio que desee escuchar y lo puede escuchar sin problema. Bueno, pues a ver, muéstranos cómo funciona. O vemos, por ejemplo, el testamento o el codicilio, lo que tú nos quieras enseñar. Vamos a ver, quizás un documento más desconocido que es el codicilio. Vamos a escuchar cómo suena la primera página del codicilio. In nomine Sancti et individuo et Trinitatis, Patris et Filii. El testamento se inicia con la invocación a la Santísima Trinidad. La reina se identifica como otorgante, menciona todos los territorios del reino y confirma este documento, añadiéndolo a su testamento. Digo que por cuanto la Iglesia Arzobispado de Santiago... La reina manifiesta que no se consientan intromisiones de los alcaldes en la jurisdicción arzobispal, revisándose las reclamaciones que hacen la Iglesia y el arzobispo de Santiago de Compostela. Otorosí por cuanto el obispo de Palencia ha pedido la dicha ciudad de Palencia. Alerta sobre el obispo de Palencia y los agravios que recibe por haber sido privado de la facultad de poner corregidores y del derecho del peso. Otorosí mando que se vea luego el derecho que tiene el obispo de Burgos a la fortaleza de Rabe, que edificó el obispo de... La reina hace revisar la titularidad de la fortaleza de Rabe de las Calzadas, en el obispado de Burgos. La historia también nos deja obviamente plasmada esa historia, esos hechos en pinturas. Además hay que decir que esta sala es especial porque veo que por un lado hay una pintura y por otro cosas quizá más visuales y lo que más llama la atención, ¿no?, que es una representación de lo que era una habitación o la habitación de la reina. Exactamente. Lo que tenemos aquí es una copia de un cuadro de Eduardo Rosales, que es el testamento de Isabel la Católica, que el original está en el Prado, es enorme, además es grandísimo el cuadro original, y lo que se ha hecho en esta sala es, además de explicar un poco lo que es este cuadro, ha sido sacar la habitación que aparece en ese cuadro y hacerla en 3 dimensiones a tamaño real. En este cuadro es un cuadro en el que representa justamente el momento en el que la reina Isabel está dictando el testamento al notario Gaspar de Gricio y está acompañado por los testamentarios, los testigos o testamentarios que hemos dicho que eran los que tenían que firmar el testamento para que tuviera esa validez legal, que están a los pies de la cama, y también por la representación de la familia de la reina, por su esposo, por el rey Fernando y por su hija Juana. Podemos ir explicando porque veo que también tenéis como paneles informativos de cada sección del cuadro. Exactamente, a lo largo de la sala se ha ido dividiendo este cuadro en las diferentes escenas que lo componen, empezando por quizás un personaje muy importante que es el notario Gaspar de Gricio, que está tomando nota de lo que le dicta la reina Isabel. A los pies de la cama está la representación de esos testigos o testamentarios, que quizás el que más llama la atención es el personaje principal, el que tiene ese bonete, ese sombrero negro, ese gorro negro, mejor dicho, que es el cardenal Cisneros, una de las personalidades políticas y religiosas más importantes de la época. Y al otro lado de la cama aparece la representación también de amigos personales de la reina, son los marqueses de Moya. Ella es Beatriz de Bobadilla, una de las amigas íntimas y las mejores consejeras de la reina Isabel. Y al otro lado, en el último diorama que nos queda, está la representación de la familia, los más cercanos a la reina, su esposo, el rey Fernando, que además es muy curioso porque aparece, comparado con ella, pues mucho más mayor, más cansado, enfermo de gota. Vemos
vemos que tiene el pie sobre un cojín y además también está acompañado por Juana. Hay mucha gente que nos pregunta a ver si esta imagen se produjo. Evidentemente no así, no de esta manera. El dictado del testamento de la reina fue en privado, no podía haber nadie más que ellos. Luego sí que entraron los testigos a firmar y a dar fe del mismo, y luego sí que seguramente estaba Fernando por aquí, pero la que no estaba ni en esta escena, ni en el palacio, ni en Medina del Campo, ni en Castilla, era Juana, que estaba en Flandes con Felipe el Hermoso, con su esposo. O sea que digamos que esta imagen no es, digamos, correspondiente con la realidad. Exactamente, no. El cuadro pertenece a un movimiento pictórico que había en el siglo XIX. El historicismo intentaba dar una visión muy global, muy completa de un determinado hecho histórico, y esto muchas veces llevaba a que los pintores cometieran errores históricos un poco adrede, apuesta para dar, se puede decir, el mayor número de datos posibles a ese acontecimiento histórico, en este caso al dictado del testamento de la reina Isabel. Bueno, pues por un lado pintura y por el otro lado, vamos a irnos un poquito para atrás, vemos obviamente esa imagen plasmada en la vida real. Exactamente, sacada del cuadro y hecha en 3 dimensiones para que nos hagamos un poco la idea de cómo podía ser la habitación que nos presentó Eduardo Rosales en su cuadro. Quizás lo que más llama la atención es la cama, es esa gran cama con dosel, con el escudo de Castilla, de León, con el piquito de abajo ya aparece la granada, que simboliza la conquista de Granada. La gente le llama mucho la atención además la cama, porque nos dice que es muy pequeñita. En realidad es más un efecto óptico, es bastante grande, más pequeña que la que tenemos hoy en día, pero bueno, más o menos mide unos 70 por unos 70, es cuadrada, y al tener el dosel, las cortinas, la cantidad de almohadas que tenían en aquella época, y encima nosotros haberla colocado en diagonal, parece más corta, pero en realidad es eso, es un efecto óptico. Luego tenemos el atril del notario, de Gaspar de Gricio y otros enseres, como esas 3 cajas pequeñitas que tenemos ahí, que se han hecho en conmemoración a las arcas que se hicieron para guardar las copias de seguridad que se tenían que hacer de estos documentos del testamento y del codicilio. Además, como curiosidad, cada una de estas copias fue a parar a un punto diferente del reino. Una fue a parar a Granada, otra a Toledo y la última al monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, en la provincia de Cáceres. Para que vean ustedes también que se guardaban las espaldas. No, sí, además en estos asuntos de Estado y algo tan importante, evidentemente en aquella época, pues mucho más. Bueno, pues para que vean, pintura por un lado, realidad por otra. Como ven, en el Palacio Real Testamentario estamos aprendiendo sobre todo el tema de historia, pero sobre todo lo que estamos viendo son muchas pinturas que desconocíamos que había de Isabel la Católica. Por ejemplo, hemos encontrado aquí este pedacito, no es una imagen de ella sola, es un pedacito. Exactamente, es un trocito de un cuadro que también se encuentra en el Museo del Prado, es la Virgen de los Reyes Católicos. En ese cuadro aparece la Virgen con el niño y a un lado, a ambos lados de la Virgen, aparecen los Reyes Católicos Isabel y Fernando. El original, como os digo, está en el Museo del Prado, y lo que se ha hecho ha sido también sacar esa imagen que aparece de la reina Isabel en esa obra de su época, del siglo XV, y para que también nos hagamos la idea de cómo era también físicamente esta reina. Si nos fijamos y comparamos, recordamos el primer retrato que habíamos visto, aquí ya se parece mucho más en la forma de la cara, el pelo un poquito más oscuro, pero bueno, también vemos que era rubia, también con los ojos azules. Bueno, para que vean la interpretación. Esta es Isabel, pero veo que en el cuadro original, de donde se ha extraído este pedacito, ¿qué había en el cuadro? ¿O nos puedes contar un poquito? Aparecen la Virgen con el niño y a ambos lados, abajo, aparece la reina Isabel y el rey Fernando. Este es el cachito que está cogido de la pintura. La de arriba es la Virgen. Exactamente, la Virgen con el niño. Y luego aparecen también más personajes, como algunos de los hijos de los reyes católicos o algunos santos también protectores de los reyes. Como ven, la historia recogida en diferentes movimientos pictóricos también. Ahora, obviamente, esta visita es muy didáctica, lo estamos viendo, existen los códigos QR, existe también, lo puedes ver, tocar, obviamente, audiovisuales. Vamos a pasar ahora a una sala que es la sala de Colón, de viaje de Colón. La sala del tercer viaje, sí. Como habíamos dicho al principio en la introducción de la visita al palacio, aquí ha habido diferentes acontecimientos. Uno de ellos es que parte de las capitulaciones del tercer viaje que hizo Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, a América, pues se firmaron aquí, en este Palacio Real de Medina del Campo. Y una de las últimas cosas que se hizo aquí, en unos últimos recursos que se hicieron aquí para el Palacio Real Testamentario, fue esa sala virtual. Es una sala virtual que se encuentra en la Casa de los Arcos y que se compone de dos partes. Una sala muy pequeñita donde Cristóbal Colón nos va contando las diferentes maneras que había de concebir el mundo hasta que llega él y descubre el nuevo continente y que la Tierra es redonda, y después en la siguiente sala pues hay un vídeo, un audiovisual donde nos narran esas aventuras que sufrió Cristóbal Colón en ese tercer viaje. Vemos que en esta sala del viaje de Colón es como muy oscura y luego ya te va introduciendo en la luz.
Exactamente, es lo que tiene esta sala virtual, que mete un poquito al visitante e intenta trasladarle a aquella época, con esa voz en off de Cristóbal Colón. Nos saca un poquito de lo que ha sido la visita al Palacio Real Testamentario, muy sobrio, muy castellano, y nos mete pues directamente a través de las nuevas tecnologías del siglo XXI, pues en esos viajes que se hacían en aquella época. Una de esas opciones, y después del viaje que nos ha mostrado Colón, hemos visto también, y lo hemos comentado al principio del reportaje, de lo que se puede echar mano es de las nuevas tecnologías, del móvil y de los famosos QR, ¿no? Que se puede ir, cada sala tiene su código. Además existen otros recursos. Desde hace unos meses también tenemos un cuadernillo didáctico para que los padres que vengan con niños pequeños pues puedan ver el palacio también adaptado a sus necesidades, a través de diferentes juegos, también para pintar, para completar retratos de la reina, para que busquen los nombres de los hijos de los reyes católicos. Hemos editado una pequeña didáctica para que puedan ver tranquilamente también ellos el palacio. Hay diferentes maneras. ¿Con el código QR qué consiste? ¿Hay que descargarse alguna aplicación? O... Hay que lo primero hay que descargarse una aplicación que te permita leer los códigos QR y luego pues seguir las pistas que te van dando esos códigos QR a lo largo de las diferentes salas del palacio. Se van descargando todas esas pistas a través de los códigos y al final del todo pues hay que llegar a encontrar la solución, encontrar la clave de donde pueden estar esas joyas desaparecidas de la reina. Bueno, como vemos, podemos aprender historia, obviamente, de una forma entretenida, lúdica, pero no solamente hacer una visita al Palacio Real, si alguien se quiere acercar, obviamente, sino que también hacéis actividades durante el resto del año, David. Exactamente, tenemos un programa de actividades bastante amplio que se desarrolla prácticamente de enero a diciembre, que estamos todo el año abierto. Tenemos desde didácticas para familias en días puntuales, tenemos visitas temáticas y especiales, tenemos los famosos talleres de verano que llevamos haciendo ya 11 años y que ahora en el mes de agosto se volverán a repetir la primera semana de agosto, lo hacemos en el patio también del Palacio, conferencias, catas de vino, diferentes actividades que han completando un poquito lo que es el día a día. Uno de los objetivos del Palacio es, además de mostrar y de recuperar todo ese trocito de historia de Medina del Campo relacionado con la reina Isabel y con reyes anteriores que han estado relacionados con el Palacio, es también que sea un centro abierto, que la gente de Medina pueda disfrutar de diferentes maneras y conocer la historia de Medina del Campo y cómo fue en aquella época, en los siglos XV y XVI sobre todo, la villa de Medina, a través de diferentes actividades que muchas veces, pasándonoslo bien, divirtiéndonos, también podemos aprender mucha historia. ¿Cuándo es cuando notáis vosotros que tiene más visitantes el Palacio? Pues hay 2 épocas o 3 épocas, ahora últimamente 3 épocas del año bastante importantes. Son Semana Santa, con la Semana Santa tan espectacular que hay aquí en Medina del Campo, últimamente está trayendo muchísimos visitantes y es una época muy buena. El mes de agosto también es una época muy buena y luego también el mes de octubre que parece que empieza el bajón, que la gente ya no sale tanto, pero sin embargo vienen muchos grupos, muchas asociaciones y muchos colegios empiezan a hacer esas salidas ya en el mes de octubre. Así que se puede decir que son las 3 temporadas que tenemos. Bueno, hemos dado una vuelta por el Palacio Real Testamentario Isabel la Católica. Cuando se acaba la visita hay algo que siempre hay que hacer. Exactamente, dejar la impresión, dejar la firma de la reina, igual que firmó la reina en el Palacio del Testamento, dejar los visitantes esa firma en el libro de firmas que tenemos aquí en el Palacio, así que os invitamos también a vosotros a que dejéis vuestra rúbrica aquí en el libro de honor del Palacio. Pues muchas gracias, David. Nosotros vamos a dejar nuestra firma, como que hemos hecho la visita al Palacio Real Testamentario. Muchas gracias por ilustrarnos en esa historia para muchos desconocida para Medina. Animamos que visiten los recursos turísticos de Medina del Campo, que tenemos mucha historia y que hay gente de Medina que sigue sin apreciar la riqueza que tenemos, que es muy triste decirlo, pero en realidad es así. O sea, hay gente que parece que siendo de aquí de casa como que le da un poquito más de apuro venirse a verlo, ¿no? Yo creo que no es apuro, yo creo que estamos acostumbrados a ver de manera tan habitual pasar por delante de la puerta del palacio o por delante del castillo, del museo, de diferentes sitios y tenerlo tan cerca y tan a mano que muchas veces no encontramos ese hueco para venir a visitarlo. Pero vamos, aquí estamos abiertos de lunes a domingo y dispuestos a que puedan hacer la visita, pues se puede decir a la carta, a su gusto, como deseen. David, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.